días, familia, bienvenidos una vez más a nuestro programa Buenos Días Salud. Un sábado más para aprender mucha información de su salud. El tema de hoy, infecciones del tracto urinario. Con nosotros el doctor Ricardo García. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Pues gracias por tenerte otra vez. Cada vez que él viene aprendemos todos, inclusive yo como médico generalista aprendo mucho del especialista cuando se habla de temas específicos donde él es el experto. Ricardo, directito al tema. ¿Qué es una infección del tracto urinario? Es un proceso de inflamación, ya sea de las vías urinarias bajas, que es la vejiga, o de las vías urinarias altas, básicamente los riñones, que es producido por una bacteria. Cuando la infección está a nivel de la vejiga se llama cistitis. Cuando la infección está a nivel de los riñones se llama pielonefritis. ¿Quién está a riesgo para este tipo de infección? ¿Mujeres, hombres, personas de edad avanzada, niños? Hay muchos factores de riesgo, como vamos a tener la chance de discutirlos, pero en cuanto a sexo, las mujeres están a mayor riesgo de hacer infecciones urinarias. Es bastante más frecuente tener infecciones urinarias en el sexo femenino comparado con el sexo masculino. ¿Y por qué? Porque hay muchas mujeres que nos están mirando y dirán, no, ¿por qué las mujeres? ¿Por qué las mujeres? Básicamente por factores anatómicos. El conducto que evacúa la orina de la vejiga al exterior se llama uretra. En el caso de las mujeres, la uretra es mucho más corta y no hace curva. En el caso del hombre, la uretra es más larga y con curva. Entonces es más fácil para que una bacteria ascienda a la vejiga a través de la uretra femenina que de la uretra masculina. Cuando hablamos de infección urinaria, dijiste alta, que es parte de los riñones, y baja, que es parte de la vejiga, o la cistitis como tal. ¿Qué bacterias son las que causan este tipo de infección? Generalmente son las bacterias que tenemos en nuestro tracto gastrointestinal. Es normal que todo el mundo tenga bacterias en el intestino. Y son esas bacterias intestinales que migran a través de la uretra y van ascendiendo. Y lo primero que encuentran es la vejiga, que causan cistitis, y eso representa la mayoría de las infecciones urinarias. Un pequeño porcentaje va a seguir subiendo, llega a los riñones y el paciente desarrolla pielonefritis. Las bacterias intestinales más frecuentes, la más frecuente es Escherichia coli, que representa probablemente el 80% de las infecciones urinarias. Y de ahí otras bacterias intestinales, una que se llama Klebsiella, otra que se llama Enterococcus, otra que se llama Proteus. Hay muchas, pero generalmente todas esas bacterias viven en el intestino y que representan el 20% restante. Okay. Hay mucha gente que nos está mirando en estos momentos. Dirán si tengo una infección o no tengo infección, o si estoy a riesgo o no. ¿Qué factores hay que van a predisponer a una persona a tener infecciones de orina? Hay muchos factores. Podemos empezar el hecho de tener relaciones sexuales. Mientras más frecuente es, también el riesgo de infección aumenta. El cambio de pareja sexual es también un factor de riesgo para hacer infección urinaria. En mujeres que usan métodos contraceptivos con espermicidas, sobre todo si se acompañan con diafragma, ese también es un factor de riesgo para hacer infecciones urinarias. Hay factores que también dependen del estado de salud de la persona, pacientes con diabetes. ¿Están más a riesgo de infecciones? Están más a riesgo de infecciones en general, incluyendo infecciones urinarias, ¿no? Sobre todo si la diabetes no está bien controlada. Un paciente que tiene el azúcar muy elevada, fuera de control, eso va a afectar el sistema inmune, el sistema que nos va a ayudar a combatir infecciones, ¿no? O sea, familia, si usted tiene diabetes y tiene infecciones de orina recurrentes, parte del tratamiento es controlar su diabetes. Así es. ¿Qué otros factores? Cuando uno está en edad muy avanzada de la vida, personas ancianas, si son del sexo masculino, muchas veces lo que pasa es que la glándula de la próstata se agranda. Al agrandarse la glándula prostática, el flujo de la orina disminuye, como que la orina puede estancarse.
Y orina que no fluye es orina que se puede fácilmente infectar. Y en caso de mujeres de edad avanzada, al bajar los estrógenos, el paciente posmenopáusico pierde lubricación. Al perder lubricación del tracto genitourinario, las bacterias proliferan y viene el riesgo de infección. Okay. Y personas, por ejemplo, con demencia, con Alzheimer, pueden estar a riesgo de infección Sí, también. El hecho de no estar móvil, de estar en cama, postrado, es definitivamente un factor importante de riesgo. O sea, el hecho de estar acostado nada más como tal, inclusive si una persona fuera saludable y estuviera acostada todo el tiempo, ¿puede estar a riesgo de infecciones de orina? Tendría que ser un paciente que está acostado pues por 20 de las 24 horas del día o algo así, ¿no? Pero generalmente el paciente que está postrado en cama es porque tiene un problema crónico de salud, ¿no? Y esto por ejemplo, Foley catheter, sabes que utilizamos mucho en los hospitales, utilizamos sondas, pues hacemos procedimientos para evaluación a los pacientes. ¿Esto predispone a las personas a estar más a riesgo? El usar sondas urinarias es un factor de riesgo, es más fácil para que la bacteria ascienda directamente a las vías urinarias de esa manera. Ok. Familia, infección del tracto urinario es un tema bien, bien importante. Y hoy tenemos a un experto que es tremendo en este tema. Familia, si usted ha tenido infecciones de orina, conoce a alguien que ha tenido infecciones de orina durante el brequecito, llámelo, que sintonicen nuestro programa para que aprendan más de infecciones del tracto urinario. Quédate con nosotros. VIH, SIDA, hepatitis, cáncer, dolor, diabetes, depresión, alta presión. Tus medicamentos los tenemos. Te entregaremos tus medicamentos hasta la puerta de tu casa. Una farmacia dedicada a tu salud, especializada en enfermedades que te afectan a ti. American Specialty Pharmacy. Yo te la recomiendo. Con una sola llamada, el medicamento llegará inmediatamente. American Specialty Pharmacy se dedica a traer medicamentos a tu puerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. García, especialista en medicina interna y pediatría. En nuestra clínica, nuestro personal está dedicado a tu salud. Vamos a crear un futuro saludable para ti y tu familia. La educación, el diagnóstico de enfermedades y tratamientos es nuestra misión. Gracias. Para nosotros, su salud es la razón de nuestra existencia. Visítenos. Y regresamos, familia, y hoy estamos en la oficina del doctor Ricardo García, especialista en infectología, hablando del tema de infección del tracto urinario. Siguiendo con el tema, Ricardo, otros factores como por ejemplo el sexo. Háblanos un poquito más acerca del sexo. Sí, primero dijimos frecuencia de relaciones sexuales es un factor de riesgo, nueva pareja sexual es un factor de riesgo, pacientes que tienen relaciones homosexuales, sexo anal es un factor de riesgo. Como hemos mencionado anteriormente, las bacterias del intestino generalmente son las bacterias que contaminan o colonizan la uretra y luego producen infecciones urinarias. Entonces, el sexo anal también es un factor de riesgo importante. O sea que, familia, el sexo es un factor de riesgo para infecciones del tracto urinario, particularmente sexo anal. Bien importante. Piedras en el riñón. Sí. Pacientes que tienen piedras en el riñón tienden a hacer infecciones urinarias, sobre todo recurrentes, ¿no? Pacientes que se les da tratamiento antibiótico por una infección urinaria y luego recurre. Una de las cosas que uno tiene que investigar es justamente que no hay una piedra, porque la bacteria se puede pegar a la piedra y el antibiótico no la va a erradicar hasta que podamos desechar esa piedra. O sea que, familia, si usted tiene infección de orina recurrente, sería prudente que cuando vaya a su médico le pregunte si usted tiene piedras en los riñones. Embarazo. Embarazo es un punto muy importante a recalcar en infecciones urinarias, porque no solamente está a riesgo la salud materna, sino la salud del baby. El embarazo es un factor de riesgo. Pacientes embarazadas
por mismos problemas anatómicos. El útero crecido le pone presión a las vías urinarias. Entonces, al ponerle presión a las vías urinarias, la orina no fluye adecuadamente y, como hemos mencionado, orina que no circula es orina que se puede infectar. Y pacientes embarazadas de por sí ya tienen un sistema de inmunidad más bajo. El embarazo hace que las defensas bajen. Entonces pueden hacer infecciones urinarias más severas. Entonces, rutinariamente, pacientes embarazadas tienen que tener su control prenatal, que incluye examen de orina. O sea que tienen que seguirse con su ginecólogo en todo momento con respecto a infecciones de orina. Hablando de síntomas, hablaste de infección de tracto alto y tracto bajito. ¿Cuáles son los síntomas de una cistitis o una infección en el área de la vejiga o en el área baja del sistema genital urinario? Que dicho sea de paso, es importante recalcar, son las más frecuentes. Las infecciones urinarias mucho más frecuentes son las bajas o cistitis, ¿no? Y son las más sencillas también y más fáciles de tratar, ¿verdad? Son más fáciles de tratar que una pielonefritis. Las infecciones cistitis, los síntomas principales son: el paciente tiene ardor al orinar, hay ardor al orinar, aumento en la frecuencia urinaria, pacientes que están yendo cada 10-15 minutos al baño a orinar, es otro factor importante. Dolor abdominal, pero en la parte baja, en la zona de donde está la vejiga, también se puede ver en esos casos. A veces se puede ver un poco de sangre en la orina. Sangre visible es también otro de los signos que uno puede ver cuando hay una cistitis. La orina se pone turbia y muchas veces tiene mal olor. Okay. ¿Y duele cuando uno tiene una infección urinaria? Por ejemplo, ¿duele al orinar? Sí, duele, arde. Es el síntoma más comúnmente descrito por los pacientes que tienen una infección urinaria baja. Okay. ¿Y estos pacientes que tienen infección de tracto alto o de pielonefritis? Los pacientes con pielonefritis tienden a estar más tóxicos. La gran mayoría de estos pacientes va a ser fiebre, con escalofríos, dolor en la cintura, que es la zona donde están ubicados los riñones, y muchos de estos pacientes van a tener síntomas generales como náusea y vómito. Son pacientes que definitivamente lucen mucho más enfermos que los pacientes con cistitis. Infección, pielonefritis de infección en el riñón. Para que la gente sepa. Aparte de afectarse el área baja de la vejiga y el área alta de la parte del riñón, ¿qué otros síntomas? ¿Pueden tener náusea, pueden tener vómito estos pacientes o no? Si tienen infección de orina. Si tienen infección de orina, sí. De infección de orina alta, infección urinaria alta, pielonefritis, aparte de la fiebre, los escalofríos, náusea y vómito son frecuentes en este tipo de pacientes. O sea, familia, fiebre, dolor de espalda, dolor abdominal, asociado con náusea o vómito, significa que ya su infección de orina está fuera de control y ya se ha ido al riñón y tiene una infección en el riñón. Familia, no espere a que sea muy tarde. ¿Ok? Usted atiéndase temprano, porque todo temprano tiene solución. En el próximo segmento hablaremos de el diagnóstico de infecciones del tracto urinario y cómo usted puede recibir tratamiento y cómo se puede tratar. No se lo pierda. VIH, SIDA, hepatitis, cáncer, dolor, diabetes, depresión, alta presión. Tus medicamentos los tenemos. Te entregaremos tus medicamentos hasta la puerta de tu casa. Una farmacia dedicada a tu salud, especializada en enfermedades que te afectan a ti. American Specialty Pharmacy. Yo te la recomiendo. Con una sola llamada y el medicamento llegará inmediatamente. American Specialty Pharmacy se dedica a traer medicamentos a tu puerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. García, especialista en medicina interna y pediatría. En nuestra clínica, nuestro personal está dedicado a tu salud. Vamos a crear un futuro saludable para ti y tu familia. La educación, el diagnóstico de enfermedades y tratamientos es nuestra misión. Gracias. Para nosotros, su salud es la razón de nuestra existencia. Visítenos.
Estamos de regreso, familia, en nuestro tercer segmento, el segmento de la comunidad. Primero, acuérdense que tenemos nuestro show de segundo aniversario, más de 100 programas. Si usted quiere participar en el show, que es la primera vez que vamos a tener un show pues abierto al público, no nos deje de llamar, puede llamarnos a los teléfonos que están en pantalla y además puede ir a nuestra página de web y enviarnos una notita y nosotros pues le enviaremos una invitación. Los asientos son limitados y son gratis y van a tener un tiempo bien agradable. El calendario de nosotros, Buenos Días Salud, todavía está, todavía quedan. Si no te ha llegado el tuyo, si llamaste y no te ha llegado el tuyo, llámanos para atrás y déjanos saber, porque te enviaremos tu calendario. Además que lo puedes recoger en nuestras oficinas y además vamos a tener algunos aquí en la oficina del doctor Ricardo García, que puede venir a la dirección donde está el doctor Ricardo García y también se le dará alguno de los calendarios de Buenos Días Salud. Ricardo, infección urinaria. Hablamos ya de lo que es, de los síntomas. ¿Cómo se diagnostica una infección del tracto urinario? Primero, tiene que haber síntomas sugestivos, ¿no? Ese es el primer punto. De ahí, su doctor generalmente va a considerar apropiado ordenar análisis de orina. Hay dos tipos de análisis, a grosso modo. El análisis que se hace en la misma oficina del doctor, que es el test rápido, que nos puede dar una idea si es que hay un aumento en las células en la orina, un aumento en las células blancas en la orina, y eso correlaciona con infección urinaria. Y también si es que hay cantidades microscópicas de sangre en la orina, que también puede correlacionar con infecciones urinarias. Ese es test rápido y se hace en la mayor parte de oficinas médicas. Y el cultivo, que es el que se manda a analizar la muestra de orina al laboratorio, se pone la muestra en una incubadora y se deja, si es que hay bacterias, se deja reproducir en un medio de cultivo apropiado. Ese test usualmente toma 48 horas. Y es importante sobre todo en pacientes que tienen o síntomas muy severos o infecciones urinarias recurrentes, pacientes que han estado expuestos a antibióticos que estamos anticipando pudieran tener bacterias que están resistentes a antibióticos. Esos son los casos donde el cultivo es más apropiado, porque no solamente nos va a decir el tipo de bacteria que tenemos que tratar, sino a qué antibióticos esa bacteria está resistente, qué otros antibióticos podemos usar. Como esto es un show para educar a los pacientes, y hablamos de dos pruebas. Cuando yo como paciente puedo ir al médico y pedirle un cultivo o decirle, no tiene resultado yo creo que eso en general debe quedar a discreción del médico tratante. No se tiene que hacer cultivos en todos pacientes con infecciones urinarias, ¿no? Muchas veces si es una infección urinaria sin complicación, una cistitis, una paciente joven, saludable, sin mayores problemas, entonces esos casos no ameritan cultivo, porque estamos añadiendo un costo adicional al sistema de salud y el tratamiento probablemente no va a cambiar. Pero como mencionamos, pacientes que están más frágiles, que tienen enfermedades crónicas, que han estado expuestos a antibióticos numerosas veces por distintas infecciones, son los pacientes que tienden a complicarse o que tienden a tener bacterias más resistentes. Pacientes embarazadas también. Entonces, esos son los grupos que se pueden beneficiar de tener un cultivo urocultivo. O sea, son pacientes específicos. ¿Cuándo se utiliza en el diagnóstico de infección urinaria? Porque a veces lo sabe cómo somos. Yo tengo pacientes que vienen y quieren este examen, tantos exámenes por una infección de orina, y a veces pues nosotros como médicos pues tenemos que explicarle al paciente por qué se necesitan o no se necesitan. ¿Cuándo yo necesito un CT scan, un ultrasonido o un MRI en infección de orina? Hay distintas indicaciones. Pacientes que están más tóxicos, más enfermos, que terminan en el hospital, en lo que nosotros llamamos sepsis o septic shock, shock séptico. En esos pacientes generalmente uno procede con estudios de imágenes para ver la anatomía del tracto génito y urinario,
ver que no haya alguna obstrucción a ningún nivel, ver que no haya piedras o cálculos renales, ¿no? Pero nuevamente son decisiones que le corresponden al médico tratante, decidir cuándo y cuándo no pedir estudios de imágenes, ¿no? Y los estudios de imágenes más frecuentes, como lo has mencionado, son o CAT scan o tomografía o ultrasonido, son los que más usamos. Ok, perfecto. Familia, si tiene una infección de orina, lo más fácil para nosotros como médicos poder diagnosticar es a través de los síntomas. Cuando vayas a tu médico, si piensa que tiene una infección de orina, dile los síntomas y explícale lo que está sucediendo, porque esto va a llevar a un diagnóstico rápido para prevenir complicaciones. Quédate con nosotros que en el próximo segmento hablaremos de tratamientos de las infecciones urinarias. No te lo pierdas. VIH, SIDA, hepatitis, cáncer, dolor, diabetes, depresión, alta presión. Tus medicamentos los tenemos. Te entregaremos tus medicamentos hasta la puerta de tu casa. Una farmacia dedicada a tu salud, especializada en enfermedades que te afectan a ti. American Specialty Pharmacy. Yo te la recomiendo. Con una sola llamada y el medicamento llegará inmediatamente. American Specialty Pharmacy se dedica a traer medicamentos a tu puerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. García, especialista en medicina interna y pediatría. En nuestra clínica, nuestro personal está dedicado a tu salud. Vamos a crear un futuro saludable para ti y tu familia. La educación, el diagnóstico de enfermedades y tratamientos es nuestra misión. Gracias. Para nosotros, su salud es la razón de nuestra existencia. ¡Visítenos! Y estamos, familia, en el último segmento de Buenos Días Salud, hablando de infecciones del tracto urinario. Hemos hablado de causas, de qué es la infección de orina, qué síntomas tiene y cómo se diagnostica. Ahora vamos a hablar de tratamiento. Ricardo, y perdona que te diga Ricardo, pero No, es no, que por buen favor. amigo, buen Claro que amigo. sí. ¿Cómo se trata una infección de orina? El tratamiento más básico de la infección urinaria es tratamiento antibiótico. Hay que usar antibióticos apropiados. Uno más o menos sabe el tipo de bacterias que puede estar causando la infección y otras veces lo puede determinar a través de los cultivos, como hemos discutido. Y el tratamiento principal es tratamiento antibiótico. La duración es diferente si es infección baja o alta. Si es infección baja o cistitis, usualmente uno está tratando brevemente, 3 días de antibiótico. Es lo que se requiere. Infecciones altas, pielonefritis, esas requieren hasta 2 semanas de antibióticos. O sea que el tratamiento fluctúa entre 3 días a 2 semanas, depende de dónde es la infección. De acuerdo a si es infección baja o infección alta. Y en pacientes, como hemos mencionado, pacientes con pielonefritis que están muy tóxicos, incluso las primeras dosis de antibióticos muchas veces son en el hospital antibióticos endovenosos. Cuando dices tóxico, ¿qué es un paciente tóxico? Un paciente que está deshidratado, no está comiendo, está vomitando, está con fiebre alta, casos más severos le baja la presión. Ese es un paciente que luce tóxico, ¿no?, debido a la infección, y en los casos extremos es lo que llamamos en terminología médica shock séptico, presión muy baja debido a un proceso infeccioso. Ya esos pacientes pues terminan en el hospital, Sí. en tratamiento. Así es. ¿Cuándo yo le refiero al paciente a un infectólogo como tú? ¿Cuándo yo te envío mis pacientes? Los casos más severos, pacientes que están con pielonefritis en el hospital, yo creo que referirlo a un infectólogo es apropiado. Algunas pacientes gestantes que también terminan en el hospital y que están en condición delicada, también pueden beneficiarse
interconsulta con infectología, y en forma ambulatoria los pacientes que tienden a tener infecciones recurrentes, ¿no? Que requieren un estudio más detallado, más imágenes, cultivos, etcétera, también se pueden referir al infectólogo. Okay. ¿Y estos pacientes que tienen resistencia a antibióticos también? Sí, muchas veces hay bacterias que son tan resistentes que no tenemos una buena alternativa oral, y muchas veces esos pacientes requieren tratamiento endovenoso dirigido por infectología. Bueno, Ricardo, un último consejo a los que nos está mirando. Bueno, yo creo que tener en cuenta las recomendaciones, identificar los síntomas precozmente, porque estas infecciones, mientras más rápido se puedan tratar, mejores resultados uno obtiene y se pueden evitar muchas complicaciones. Entonces siempre estar atento a los síntomas. Pacientes diabéticos, controlar extremadamente bien su azúcar. Eso nos va a ayudar a prevenir complicaciones no solamente infecciosas, sino a todo nivel. Bueno, Ricardo, un millón de gracias otra vez, y familia, de corazón. La prevención y el tratamiento temprano de infecciones urinarias evita complicaciones y provee mejor salud. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Hasta el próximo sábado.